Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Ah, qué bueno, me alegro. Yo los he visto muy juiciosos, eh, haciendo todas las actividades eh, que están presentes, bueno, algunos con ciertas dificultades, algunas observaciones, pues, pero en general he visto que pues, la mayoría ha trabajado muy bien y he visto que eh, así mirando pues la nota, los resultados de los desafíos, de los ponte en forma, de los piensa rápido, he visto muy buenos resultados, ¿sí? Claro, pues que eh, también pues, he visto estudiantes que de pronto no han realizado algunas actividades por X o Y motivos, pero en general todo va, pues, No les hago acá. Siempre tenés agua. perspectiva va muy bien. No sé, pues si ustedes tienen alguna sugerencia, alguna duda, antes de que comencemos a hablar de esta tercera unidad, ¿sí? El lunes, pues no tuvimos la videoconferencia, era porque todavía faltaba hacerles unos ajustes pequeños a esta unidad que abrimos precisamente. eh, pero ya está pues todo para que ustedes puedan mirar los contenidos temáticos de esta unidad. Como siempre, pues vamos a mirar en qué consiste la unidad, qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿sí? Yo siempre les he mostrado una presentación como resumen. No sé esa presentación qué tanto les ha servido, lo que rayamos en clase, cuando van a leer los módulos, qué, qué tanto se alejan o qué tanto se asemejan a la teoría de las presentaciones, o si las presentaciones les dan alguna ayuda inicial, o si les permiten comprender más fácil. Pues son cositas, observaciones que es bueno irlo sabiendo. Pues, es bueno conocerlo también para tenerlo en cuenta pues para futuras condiciones, ¿sí? Nosotros ya vamos a abrir la tercera unidad, ya estamos en la tercera unidad, ya es la unidad final del curso. eh, ya con esto abarcaríamos el 70% del curso, entonces quisiera pues mirar qué observaciones tienen, sino para que rápidamente pues entonces eh, miremos lo que está en esta unidad en la plataforma y qué son los contenidos entonces que vamos a encontrar, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes van a poder explorar precisamente con la unidad de ecuaciones exponenciales y logaritmos? Mm, Se visualiza la pantalla, ¿qué aparece? Aparece la presentación de unidad número 3. Ah, ok, muy bien. Entonces, ahí está la unidad número 3, eso es lo que ustedes se van a encontrar. Eh, Está dividido pues en unos contenidos, la presentación de la unidad, que siempre está en cada unidad, es la mecánica de, del juego de la unidad, ¿sí? Que es lo que pues, planeamos hacer, qué es lo que vamos a aprender. Y se inicia pues precisamente con el tema de las funciones exponenciales. Entonces, eh, esto es lo que ustedes van a poder en detalle, una introducción, ¿sí? Eh, de qué lo son las funciones exponenciales, ¿sí? Y bueno, lo que ustedes saben que pueden ir navegando pestaña a pestaña y van encontrando precisamente esas condiciones, ¿sí? Ya la unidad está disponible, eh, hay condiciones para que ustedes miren ejemplos, miren gráficas, ¿sí? Pero yo voy a mostrarles rápidamente también más o menos qué es lo que se van a encontrar en esa unidad. Yo siempre hago
o nosotros los docentes, pues hacemos una presentación para estas clases, ¿sí? Que contiene pues como un resumen de cada condición. Entonces, voy a compartirles la siguiente pizarra. Voy a compartirles la siguiente pizarra. Si tienen alguna duda, pues me dicen. Entonces, la unidad 3 es la unidad de funciones exponenciales y logarítmicas, ¿sí? Uy, qué miedo. A modo de introducción, entonces vamos a trabajar las funciones que son exponenciales. Nosotros ya habíamos trabajado algunas funciones que fueron las funciones lineales, las funciones polinómicas, y vimos algunas gráficas, la ecuación cuadrática, la ecuación lineal, ¿sí? Y hemos hecho varios ejercicios con esas actividades, pero hoy vamos a tener otro tipo de funciones que son las funciones exponenciales. Eh, Son funciones que se utilizan mucho y son pues como las funciones más aplicables de la matemática en cosas cotidianas, ¿sí? Las funciones exponenciales tienen diversos usos en las matemáticas, por ejemplo, en las finanzas, en el crecimiento exponencial, crecimiento poblacional, ¿sí? Eh, es un tema de matemáticas, de hecho, pues se podría decir que es uno de los más importantes por sus diversos usos, ¿sí? De hecho, el enfoque de esta unidad, de lo que vamos a ver en las ecuaciones, funciones exponenciales y logarítmicos, es que vamos a ver crecimiento poblacional y vamos a ver ejemplos aplicados de interés simple e interés compuesto, ¿sí? Que son muchas de las aplicaciones de esta condición. Entonces, es una temática que se presta para muchas condiciones. Vamos a definir las siguientes condiciones. Bueno, dado un número real eh, mayor que 0 y menor que 1, o simplemente, o también hay otra condición, mayor que 1, se define la función exponencial dada por f de x igual a la x. Ahora, ¿qué tiene de especial esta condición? ¿Qué tiene de condición esta? Hay varias observaciones entonces que vamos a tener. Primero, ¿por qué no tomamos en cuenta a la 1? Entonces es una primera observación que ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué pasa con a la 1? Resulta que si a es 1, 1 elevado a cualquier exponente, ¿sí? Siempre va a dar 1. Entonces, por eso, en el caso de la función exponencial, no vamos a tener una condición precisamente para a igual a 1. Por eso decimos que a es menor que 1 o a es mayor que 1. Precisamente por esta condición. Ahora, no es la única condición importante. Hay una condición y es porque A no puede ser negativo, o sea, menor que 0. Esta ya la vamos a analizar. ¿Qué pasaría? ¿Sí? De hecho, en esta condición, pues van a encontrarse ustedes en la teoría o en diversos ejemplos, pues precisamente que en este caso no es lo que tenemos o lo que se genera, precisamente no es función. No es función. O sea, no cumple las condiciones de función si el A es menor que 0. Entonces, la función exponencial dice que es una función donde A se llama la base y X se llama el exponente. ¿Sí? Entonces se van a tener muchas funciones exponenciales, diferentes ejemplos de funciones exponenciales. Vamos a mirar en esta presentación para que ustedes las tengan en cuenta. Por ejemplo, funciones exponenciales donde la base sea un medio o funciones exponenciales donde la base sea, por ejemplo, 2. Miren que en esta condición, en la primera condición, A, que es un medio, sería menor que 1 y mayor que 0.
que es precisamente la primera expresión, ¿sí? O A igual a 2, que en este caso, pues 2 es mayor que 1, que sería precisamente la otra condición que les ilustraba, A mayor que 1. Pero vamos a mirar cuáles precisamente los ejemplos de funciones. Aquí tenemos la función f de x igual a 2 a la x. En este caso, pues como les mencionaba, el 2 es mayor que el 1, ¿sí? En este caso, tenemos un medio en este caso es menor que 1 y mayor que 0. Tenemos raíz de 3 a la menos x. eh, entonces aquí hay ciertas condiciones que vamos a tener. Esta raíz de 3, pero el exponente es negativo, también es un tipo de ejemplo de función exponencial. 1.5 a la x, 1.5 es mayor que 1. E a la x, el número e que ustedes van a conocer como 2.7182 aproximadamente, también es mayor que 1. Pi a la menos x también va a ser una función exponencial y entonces vamos a mirar qué efecto tiene el exponente negativo, porque hay dos funciones que tienen el exponente negativo, entonces sería bueno analizarlas, sería bueno estudiarlas, sería bueno comprender cuál es la diferencia con las otras condiciones, con los otros tipos de funciones. Ahora, estas funciones que están acá, entonces miren que yo he hecho énfasis en las diferencias cuando son mayores que 1, cuando son menores que 1, ¿sí? Porque de acuerdo con esta condición vamos a tener dos tipos de gráficas, ¿sí? Es decir, cuando A es menor que 1 y mayor que 0, vamos a tener un gráfico especial, un gráfico, ¿sí? Y para cuando A es mayor que 1, pues vamos a tener también otro gráfico, ¿sí? Y todas las funciones que tienen A menor que 1 y mayor que 0 tienen un gráfico similar, y todas las que tienen A mayor que 1 tienen también un gráfico similar, ¿sí? O sea que todas las que tienen A mayor que 1 van a tener un gráfico similar. Eso es algo que ustedes se van a encontrar también en la plataforma y van a tener la experiencia de graficarlos, o se les va a pedir que grafiquen diferentes funciones en GeoGebra para que ustedes miren cómo se comportan. Aquí vamos a hacer un bosquejo al menos de una gráfica, ¿sí? Con ciertas condiciones para que ustedes miren, analicen precisamente cuáles son las condiciones de esa gráfica. Entonces, aquí tenemos diferentes funciones exponenciales. Para graficar las funciones exponenciales debemos considerar dos casos, como les mencionaba anteriormente. Uno es si A es mayor que 1 y otro es si A es menor que 1 y mayor que 0. Entonces hay dos tipos de gráficos, ¿sí? Dependiendo de esas condiciones. Un ejemplo es la función f de x 2 a la x. Esta ya la habíamos analizado, sabemos que el 2 es mayor que el 1, ¿sí? El 2 es mayor que el 1, entonces vamos a mirar cuál es la diferencia con respecto, por ejemplo, a la gráfica de una función exponencial. Vamos a mirar, por ejemplo, cuál es la diferencia de graficar 2 a la x versus graficar una función f de x, o llamémosla de otra, para diferenciarlas, una función g de x que sea un medio a la x, ¿sí? Tienen diferentes bases, una tiene una base mayor que 1, la otra tiene una base menor que 1, pero mayor que 0, y vamos a poder verificar cuáles son sus diferencias o cuáles son los tipos de gráficas que vamos a encontrar, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de gráficas que vamos a encontrar? Entonces, procedamos a realizar lo siguiente, ¿sí? Voy a tomar unos valores específicos para x. Esos valores para x son como menos 4, menos 3, menos 2, menos 1,
0, 1, 2, 3 y 4. Recordemos que la función que tenemos presente o que vamos a graficar es f de x, 2 a la x. Entonces, cuando x vale menos 4, lo que vamos a hacer es esto. Cuando x vale menos 4, entonces debemos verificar cuánto vale f de x o f de menos 4, que era simplemente evaluar la función en menos 4, o sea que nos quedaría 2 a la menos 4. ¿Sí? Por propiedades de exponentes, pues ustedes se van a dar cuenta que esto es 1 sobre 2 a la 4, o sea, 1 sobre 16. ¿Sí? 1 sobre 16, entonces este numerito iría acá, 1 sobre 16. Vamos a mirar en decimales a qué sería equivalente 1 sobre 16. Posteriormente tomamos x igual a menos 3 y evaluamos en la función f de menos 3, que sería 2 a la menos 3, pero haciendo el mismo procedimiento, encontramos que esto es 1 sobre 2 a la 3, y 1 sobre 2 a la 3 es multiplicar el 2 3 veces, es decir, esto da 1 octavo. Este valorcito lo vamos a escribir acá, 1 octavo. Continuamos con x igual a menos 2, o sea que evaluamos f de menos 2. Esto nos daría 2 a la menos 2, que sería un cuarto, que ese valor sí lo pueden conocer. Si x es igual a menos 1, f de menos 1 sería 2 a la menos 1 igual a un medio, que es 0.5. Este, por ejemplo, es 0.25, ¿sí? Este, por ejemplo, es un 0.125, ¿sí? Que son valores, pero miremos que a medida que voy dando valores, van creciendo, nuestros resultados se van haciendo mucho más grandes, ¿sí? Y seguimos evaluando. Podemos evaluar f de 0, sería 2 a la 0, pues simplemente va a ser 1, aquí tendríamos entonces 0.5, aquí tendríamos entonces 0.25, aquí tendríamos entonces 0.125, en 0 tendríamos el 1, cuando evaluamos el 1 tendríamos 2 a la 1 que es 2, cuando evaluamos en 2 tendríamos 2 a la 2 que es 4, cuando tenemos el 3 tendríamos 2 a la 3 que es 8, y cuando evaluamos en el 4 tendríamos 2 a la 4 que es igual a 16, ¿sí? Entonces aquí tendríamos los valores 2, 4, 8, 16, ¿sí? Resulta que ya tengo parejas ordenadas, tanto X, y podemos realizar una gráfica, ¿sí? Con esas condiciones. De esa forma, pues podemos graficar precisamente la función exponencial. Por acá, pues voy a borrar 1 sobre 16. Ese valor da pequeñito, 0.0625, ¿sí? Y entonces vamos a ubicar estos valores, no necesariamente hay que ubicarlos todos para uno darse cuenta cuál es la forma o la estructura de la gráfica, simplemente graficar 3, 4 puntos, parejitas ordenadas, ¿cierto? Graficar el 3 con el 8, el 2 con el 4, sí, parejitas ordenadas que podamos tomar precisamente esta condición, y entonces podríamos tener lo siguiente, ¿sí? Podríamos tener lo siguiente. Pues voy a hacer algo con ciertos valores, no muy preciso, porque pues, simplemente lo voy a hacer para algunos valores. La condición es que ustedes puedan interactuar con esto en GeoGebra, ¿sí? Entonces recordemos algunos valores. Para x igual a menos 2, teníamos que f de menos 2 era un cuarto,
¿sí? Entonces aquí voy a tener un poco más el 1, ¿sí? Y vamos a tener las siguientes condiciones. Para x igual a menos 1, f de menos 1 era 0.5, o sea, un medio. Un medio. Entonces voy a empezar a ubicar ciertos valores. Por acá, digamos que está el 1/4. Más arriba estaría el 1/2, que es la mitad, el cual se acompaña del 1. Cuando x vale 0, f de 0 habíamos visto que era 1, o sea que tendríamos otro punto importante en la gráfica que sería este. Cuando x vale 1, f de 1 era 2. Entonces, por acá tendríamos el 2, que sería esta condición, ¿sí? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, al unir estos puntos, se va a tener, al unir esos puntos de colores, bueno, tratando de hacerlo lo más preciso posible y logrando pasar por la mayor cantidad de puntos, vamos a poder tener precisamente la condición. Entonces aquí tendríamos, por aquí, bueno, lo más preciso posible. Aquí se me fue pues un poco la gráfica, pero tendríamos más o menos esta, esta curva, ¿sí? Tendríamos más o menos esa curva. Esa curva, pues ustedes van a poder verificar con ciertos valores. Voy a compartirles pues, lo que ustedes van a encontrar en la clase, ¿sí? Se visualiza la gráfica que está en pantalla y una tabla. Se visualiza la misma tabla que yo construí con ciertos valores, ¿sí? Y la estructura que tiene la gráfica. Miren que aquí tenemos la gráfica ya mejor elaborada, ¿sí? Esa gráfica se construyó en GeoGebra, ¿cierto? Dándole precisamente pues esos valores y tenemos esa gráfica. Esa gráfica pues en azul pueden ver que siempre va haciéndose cada vez más grande. Se dice que la gráfica es creciente, ¿sí? Se dice que la gráfica es creciente. Entonces, ahí tenemos una opción de gráfica para la base mayor que 2. En este caso estamos graficando 2 a la X, que era precisamente la gráfica que realizamos a mano. Pero ustedes van a poder interactuar en la plataforma y van a comparar con la gráfica de 1/2 a la X, ¿sí? En plataforma, en lo que está en precisamente en el curso, ustedes se van a dar cuenta que la gráfica de cuando A está entre 0 y 1, la gráfica tiene el sentido contrario, la gráfica decrece, ¿sí? Los valores de las tablas como que se van a intercambiar, los valores de Y, ¿sí? Se van a intercambiar y la gráfica sería tipo decreciente. Aquí pues en la plataforma ustedes van a tener la opción de hacer otras gráficas, de realizar más ejercicios precisamente. ¿Cuáles gráficas son crecientes? Siempre que tengan base mayor que 1, van a ser crecientes. ¿Cuáles son decrecientes? Las que tengan base menor que 1, ¿sí? Esas son respuestas pues, que ustedes van a poder complementar precisamente en la plataforma, ¿sí? Ahora,
Y entonces la gráfica pues, que realizamos nosotros pues, quedó un poco más pues, como hecha a mano, pero se ilustraba, se lograba ilustrar precisamente lo que era la condición de la función exponencial y por qué se dice pues, que la gráfica de la función exponencial crece. ¿Sí? La función exponencial crece, es una gráfica de x contra y, se dice que la gráfica de la función exponencial crece. ¿Sí? Algunas observaciones con respecto a este tipo de funciones. Esta gráfica siempre está por encima de los ejes, es decir, estas gráficas nunca tocan el eje X ni el eje Y, por tanto no tienen intersectos con el eje X ni el eje Y, eso es una observación. Todas las gráficas pasan por el punto de coordenadas 0,1, de coordenadas 0,1. Si es creciente, la gráfica pasa por el punto 0,1. Si la función es decreciente, vuelvo a la pantalla principal y se van a dar cuenta por acá, voy a ampliar un poco esta pantalla. Ustedes se dan cuenta en la gráfica de la función 2 a la 1 medio a la x, también pasa por el punto 0,1, ¿sí? O sea, todas las gráficas de las funciones exponenciales pasan por el punto 0,1. Eso es una observación muy importante y es un resultado que se debe tener en cuenta. Entonces, todas las gráficas pasan por 0,1. Eso es una observación. No tiene entonces intersecto con el eje X, ¿sí? Dado que f de 0 siempre es 1, entonces la función tiene como intersecto en el eje Y al punto 0,1, o sea, todas pasan por 0,1. ¿Sí? Esa es una observación. Nunca cortan los ejes, eso se puede interpretar como que la gráfica de la función exponencial se acerca al eje X a medida que X se hace más grande para X entre 0 y 1. Y a medida que X decrece, para A mayor que 1. Esto significa que, volviendo a hacer pues precisamente las gráficas, esto significa lo siguiente. Para A mayor que 1, la gráfica empieza con esta condición. O sea, siempre empieza a crecer y se aleja, pues precisamente es que cada vez esta distancia entre la curva y el eje X se va haciendo mayor. Esto es cuando A es mayor que 1, pero en el otro caso, cuando A es menor que 1, van a encontrar una gráfica en la cual sucede todo lo contrario. La gráfica, como va a decrecer, entonces la distancia entre la curva y el eje X cada vez se va haciendo más pequeña, y es precisamente porque la curva se va acercando al eje X a medida que X crece. ¿Sí? Esas son pues precisamente las observaciones que teníamos aquí presentes respecto a la función exponencial. Y algunas propiedades que les van a servir a ustedes para diferentes ejercicios. ¿Sí? Esa propiedad, la 1, espero que la miren bien, en la plataforma la miren bien, es una propiedad bien interesante, ¿sí? Que nos va a permitir solucionar ejercicios de ecuaciones exponenciales. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la x igual a 4, yo quiero saber cuál es el valor de x. O sea, ¿a qué exponente tengo que elevar el 2 para que el resultado me dé 4? Pero si ustedes verifican, esto es lo mismo que tener 2 a la x igual, el 4 es una potencia de 2 que sería 2 a la 2. Entonces la condición esta dice que si la base es la misma,
que si la base es la misma, en este caso la base es A, en este caso nuestra base es 2, si la base es la misma, los exponentes x1 y x2 tienen que ser iguales. Entonces, en este caso, x, que es esta condición de acá, tiene que ser igual a 2. O sea que el valor de x, que son los ejercicios, tipo de ejercicios que ustedes van a resolver, sería igual a 2. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, 3 a la x igual a 81. Entonces esa propiedad nos va a permitir hallar x, porque 3 a la x sería lo mismo que 81, que es 3 a la 4. Entonces de aquí, de esta propiedad, podemos decir que x vale 4. ¿Sí? Son diferentes aplicaciones que tiene la función exponencial, ¿sí? Hay otras propiedades, pues, que cuando multiplico expresiones con la misma base, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Cuando divido expresiones que tienen la misma base, coloco la misma base, pero resto los exponentes, ¿sí? Y cuando tengo exponente de un exponente, entonces lo que hago es multiplicar los exponentes, ¿sí? Son propiedades más de la función exponencial, de la potenciación, pero la que les va a servir a ustedes en las clases o en los ejercicios que van a realizar o los diferentes ejercicios que van a realizar es la propiedad 1. Sí, recuerden que cuando está grabando es porque el botoncito está como brincando, ¿cierto? El rojo. Ok. ¿Sí? Entonces, esta propiedad les va a ser de mucha, mucha utilidad para los diferentes ejercicios que ustedes se van a encontrar y en la plataforma, pues, en lo que van a hacer, van a encontrar esa condición. Es una condición que se llama la condición de inyectividad, que la función exponencial es inyectiva, ¿sí? Pero ya después los invito a que consulten, pues, qué es esa propiedad, pero simplemente es, lo que dice es que si las bases son iguales, y tenemos una igualdad, pues, y en esa igualdad las bases son iguales, entonces los exponentes tienen que ser iguales, ¿sí? Eso es lo que dice, pues, precisamente esa condición de inyectividad, ¿sí? Y entonces les permite hallar los resultados o los valores para las X, ¿sí? Los diferentes ejercicios van a encontrar mucho esta propiedad. Una aplicación eh, bien interesante de la función exponencial, como les decía, eh, es la función exponencial de base E. E es un numerito irracional que es 2.71, 82, ¿sí? Aproximadamente. Y ustedes dirán, bueno, ese número, ¿quién se lo inventó? ¿De dónde salió? ¿Por qué dijeron que es ese número? ¿Qué condición tiene ese número? Vamos a mirar un acercamiento, pero en la plataforma también lo van a poder ver y van a poder ustedes hacer como el cálculo de ese numerito, de esa expresión. Por sus múltiples aplicaciones, es de interés estudiar la función exponencial natural. La función exponencial natural es cuando su base es e, la cual es un caso particular de la función exponencial. Esta se obtiene cuando la base a es igual a la constante e. Número de Euler, ¿sí? Número de Euler, normalmente le llaman así, número de Euler. Y la función exponencial natural está definida para todo número real x como esta función que tenemos acá. ¿Sí? Esta es la función exponencial, que tiene muchos usos, que tiene usos entonces en problemas de matemáticas financieras de interés compuesto, ¿sí? Que tiene usos en crecimiento poblacional, ¿sí? Cómo crecen las ciertas poblaciones en el tiempo.
se pueden utilizar, se utiliza la matemática, se utiliza la función exponencial como una herramienta precisamente para estos dos campos, interés compuesto, crecimiento poblacional, en muchos campos como de las finanzas, de la economía, tiene bastante uso la función exponencial, pero también tiene, como son poblaciones, entonces también tiene uso en la microbiología, en la bacteriología o en la biología en general, ¿cierto? Para crecimiento de poblaciones. Y teniendo en cuenta eh, la función exponencial, pues esto ya es más de, no tiene pues que necesariamente para los ejercicios saber esto, sino que para cursos, por ejemplo, de cálculo, cursos siguientes, van a utilizar mucho esas condiciones en algo que se llama límites. El número e se define como el valor al que se aproxima la expresión 1 más 1 sobre n a la n. Cada vez que n se hace más grande, ¿sí? Entonces ustedes toman n lo pueden empezar a evaluar, es decir, n lo podemos empezar a evaluar números muy grandes, entonces 10, evaluar n igual a 100, n igual a 1000, n igual a 100.000 y cada vez lo voy haciendo más grande y voy reemplazando ese n ahí, ¿sí? Cada vez y vamos a encontrar un comportamiento muy particular y ese comportamiento es que va a decir que a medida que le voy reemplazando esta n que está aquí en el exponente y en este denominador lo reemplazo por 10, después lo reemplazo por 100, después lo reemplazo por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1.000.000, por 100 millones, por 1.000 millones. A medida que voy haciendo x cada vez más grande, es decir, si voy tomando estos valores, ustedes van a verificar un comportamiento. Por ejemplo, si n es igual a 1, pues la condición no va a cambiar mucho. Sería 1 más 1 sobre 1 a la 1. Aquí nos daría 1 más 1 a la 1 y esto simplemente daría 2. ¿Sí? O sea, evaluando en 1 no hay cambios. Evaluando en 10, por ejemplo, simplemente les estoy mostrando cuál es el procedimiento. 1 más 1 sobre 10 a la 10, ¿sí? Entonces sería bueno tomar una calculadora, porque ya estos cálculos sí se nos salen de las manos, ya van a ser números muy grandes, y entonces rápidamente les voy a dar algunos valores para que verifiquen. Sería 1 más 1 dividido entre 10, todo con exponente 10, ¿sí? En 10, ustedes van a verificar que esto da 2.59, ¿sí? Pero cuando cambio al 10 por el 100 y el exponente por el 100, se van a dar cuenta que el que sigue va a dar 2.70. Es decir, cuando n es 100, ustedes van a verificar que es 1 más 1 sobre 100 a la 100 va a dar 2.70. El anterior daba 2.59. Pero ya para valores más grandes, por ejemplo, para valores, por ejemplo, de 100.000, vamos a mirar cuánto vale 100.000. Entonces ya tenemos 5 ceros, 5 ceros, da 2.7181. El número siguiente, cuando le agrego un número, un cero más, va a dar 2.7182. ¿Sí? Y a medida que le agregan más ceros, entonces el número se va estabilizando a 2.7182. ¿Sí? Ese numerito, cada que le dan valores muy grandes de x, muy, muy grandes, es el numerito que nosotros llamamos el número e. Por eso decimos en matemáticas que el número e es aproximadamente 2.7182. ¿Sí? A medida que x va siendo muy grande, encontramos este numerito y eso es una forma de mostrar por qué ese número se llama el número de Euler
¿Y por qué es tan importante en el campo de las matemáticas, en el campo de las matemáticas aplicadas? Es en realidad una función muy, muy, muy importante. Sus diversos usos eh, han hecho que sea una herramienta muy utilizada en las matemáticas. Y aquí les mostré precisamente esa condición. En la plataforma pues también van a encontrar diferentes valores acá y lo pueden ustedes precisamente evidenciar. Si le agregan más ceros en la calculadora, pues cada vez van a ver que siempre va a 2.7182 y las cifras decimales que están después, pues no van a cambiar mucho. Adicional a lo que van a encontrar en esta unidad, van a encontrar otra función, que es la función logaritmo, ¿sí? La función logaritmo, en realidad la función logaritmo es una función que hace todo lo contrario a la función exponencial. Por eso se dice que es la función inversa, como en la suma y la resta, son operaciones inversas, la multiplicación y la división. Pues los logaritmos y los exponenciales pues son funciones inversas, ¿sí? Cuando uno toma una exponencial, por ejemplo, 2 a la 3, esto me da 8. Cuando yo tomo un exponente, yo busco una potencia. Esto lo hace la función exponencial, buscar una potencia. La función logaritmo, cuando yo digo logaritmo en base 2 de 8, según el cuadrito que tenemos ahí, entonces miremos que hay tres valores importantes. Hay tres valores importantes. Está el 2, que está en el cuadro rojo, que está elevado al exponente 3, y la potencia del resultado es 8. En este logaritmo tenemos nuevamente el 2, tenemos encerrado el 8, pero ¿qué número nos falta? ¿Qué número nos falta? En la primera expresión está 2 a la 3 igual a 8. Ah, muy bien. Falta el 3. Entonces, si la función exponencial es aquella función que busca exponentes, que busca potencias, el 8 es la potencia, el 3 es el exponente, el 2 es lo que llamamos pues la base. Entonces, si la función exponencial busca potencias, la función logaritmos busca es los exponentes. Entonces, ¿cuál es el número que tuve que elevar? El 2, que tuve que colocar como exponente al 2 para que me diera 8. Entonces, la respuesta es el exponente es 3. Y eso se lee así. La función logaritmo también tiene la condición a tiene que ser mayor que 0, diferente de 1, y es la función inversa de la función exponencial, es decir, la inversa de la función y igual a la x. La representamos y igual al logaritmo en base a de x y cumple la siguiente condición. Los logaritmos buscan son exponentes, ¿sí? Los logaritmos buscan es exponentes, conociendo la potencia, donde la potencia está representada, pues precisamente por x, ¿sí? Esa es la relación. Si la función exponencial busca potencias, la función logaritmo busca los exponentes. Esa es precisamente una condición. Entonces uno ya puede decir, ah, miren, yo ya les puedo colocar los siguientes ejercicios. Logaritmo en base 5 de 125, ¿a qué será igual? Entonces ustedes si hacen la pregunta equivalente, ah, bueno, ¿cuál sería el número al que yo
eleve el número 5 para que el resultado me dé 125. Recuerden que es una relación, ¿sí? Y entonces usted dice, ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 5 para que el resultado me dé 125? Entonces usted dice, a ver, 5 por 5 me da 25, por 5 me da 125. O sea que 5 a la 3 es 125. O sea que lo que tendríamos que decir es que el logaritmo en base 5 de 125 es 3. O que 5 a la 3 es 125. ¿Sí? Y podríamos hacer otros ejemplos. Aquí pues yo les voy a mostrar otros. Logaritmo en base 4 de 64. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿a qué número eleve el 4 para que me dé 64? Nuevamente, pues en este caso también sería el mismo 3, ¿cierto? 3, 3. Pero no siempre da 3, simplemente que los ejercicios que he tomado, pues con el 2, con el 3 y con el 4, he buscado el exponente 3, ¿sí? Esto es una condición entonces en relación a la función logaritmo, pero aquí eh, vamos a tener pues algunos otros ejercicios aplicados, ¿sí? Por ejemplo, las siguientes condiciones. Logaritmo en base 10 de 1000. Entonces ustedes dirán, bueno, la condición es, ¿a qué número tengo que elevar el 10 para que me den 10.000? ¿Sí? O sea, ¿cuántas veces tengo que...? Exactamente. Entonces miren que ahí vamos, ya se van relacionando que los logaritmos también se manejan en términos de exponentes, ¿sí? Logaritmo en base 5 de 1 sobre 625, por ejemplo. Entonces ustedes dirán, este es, ¿a qué exponente tengo que elevar el 5 para que me dé 1 sobre 625? Y es que no siempre los logaritmos dan positivos. Los logaritmos también pueden dar negativos, ¿sí? O sea, ¿a qué número tengo que elevar el 5 para que me dé 625? ¿Sí? Entonces, una condición es esta. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Por 5 da 625. Pero para que esto me dé como denominador de 1, entonces ya sabemos que 5 a la 4 es 625. Entonces, en esta condición, 5 a la menos 4, ¿sí? Con exponente negativo, 5 a la menos 4 sería 1 sobre 625. Entonces, en este caso, el resultado nos dio menos 4. ¿Sí? Entonces, es un manejo de exponentes, manejar muy bien la función exponencial, conocer las potencias de los números, ¿sí? O manejar muy bien la multiplicación, ¿cierto? Para conocer precisamente las potencias de los números para poder solucionar estos ejercicios. Entonces, el logaritmo puede dar positivo, puede dar negativo y también puede dar cero. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 1 es igual a ¿qué? La pregunta se lleva a lo siguiente. ¿A qué tengo que elevar el 2 para que el resultado me dé 1? Muy bien. Entonces, los logaritmos pueden dar 0, pueden dar un número positivo o pueden dar un número negativo. Y es la equivalente pues a la función, la operación inversa a la función exponencial. Miren que nosotros utilizamos la función exponencial precisamente para solucionar los ejercicios del logaritmo. Bueno, aquí hay algunas funciones de logarítmicas como función, logaritmo en base 2 de x, logaritmo en base 1 medio de x,
logaritmo en base raíz de 2 de 1 sobre x, logaritmo en base 10 de x, logaritmo en base de x, logaritmo en base pi de x. Son ejemplos de algunas funciones exponenciales, ¿sí? Son ejemplos de algunas funciones exponenciales. En la plataforma, entonces yo los invito a que miren cómo son las gráficas, pues aquí no vamos a tener el tiempo de ilustrarlas. Si hay alguna duda, pues en la próxima clase las miramos, cómo son las gráficas de estas funciones, porque la función logaritmo también tiene dos condiciones para la gráfica. Si a es menor que 1 y mayor que 0, vamos a tener un tipo de gráfica, y si a es mayor que 1, también va a haber otro tipo de gráfica, ¿sí? Entonces, estas gráficas de acá, algunas tienen base mayor que 1, ¿sí? Raíz de 2, 10, pi, todas esas tienen gráfica a base mayor que 1, entonces tendrían el tipo de gráfica dado por 2, pero otras tienen una base que es menor que 1, y entonces tendrían el tipo de gráfica 1, ¿sí? Eso es bueno que lo miren, cómo se grafican. La condición de la gráfica pues está en la plataforma, no tienen necesidad de aprendérselo, pero es bueno que miren cómo sería esa solución. Entonces, por ejemplo, eh, logaritmo en base 2 de 32. Logaritmo en base 3 de 243. Vamos a terminar solucionando estos ejercicios para ver precisamente la aplicación de los logaritmos. Cálculo de algunos logaritmos, entonces sería logaritmo en base 2 de 32. La respuesta es, ¿a qué tengo que elevar el 2 para que me dé 32? ¿Sí? Muy bien. Entonces el primero da 5. El otro es equivalente a decir, ¿a qué tengo que elevar el 3 para que la respuesta me dé 243? ¿Sí? A 5 también. También sería 5. ¿Sí? ¿A qué tengo que elevar el 10 para que la respuesta me dé 1000? ¿Sí? Entonces, en este caso, ustedes dicen, bueno, 3. ¿Sí? ¿A qué tengo que elevar el 2 para que el resultado me dé 0.5? Es decir, un medio. En este caso sería menos 1. ¿Sí? El exponente sería menos 1 porque 2 a la menos 1 es un medio. ¿Sí? ¿A qué tengo que elevar el 6 para que el resultado me dé 1? Pues este ya lo habíamos analizado. Sería 0. Miremos este si tiene solución. ¿A qué número tengo que elevar el 9 para que el resultado me dé 0? Si hay algún número que elevado que se utilice como exponente para que el resultado dé 0. Hay una propiedad que dice que todo número elevado a la 0 da 1. Si ese número es diferente de 0. O sea, que todo número elevado a la 0 da 1. Pero no hay ningún número, o sea, no existe ningún número que haga que un exponente dé 0. ¿Sí? Nunca un número a cualquier exponente va a dar 0. No existe. ¿Sí? No existe. Entonces este de acá es como si no tuviese solución. No tiene solución. Buen determinado, ¿sí? Logaritmo en base 5 de 125, entonces sería 5, aquí lo tengo que elevar para que me dé 1 sobre 25. Esto ya lo pueden verificar, este da menos 2, ¿sí? Y vamos a mirar en la otra condición.
El último también es importante. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que el resultado me dé -1? Resulta que desde la condición de la gráfica de la función exponencial, las funciones exponenciales, las gráficas de las funciones exponenciales siempre están encima del eje X. O sea, las gráficas de la función exponencial, o si son así, la gráfica de la función exponencial o es así, creciente, o es decreciente. Pero recordemos que nunca toca el eje X. Nunca toca el eje X. Es decir, nunca un exponente, nunca en la función exponencial, el resultado va a ser negativo, ¿sí? Porque siempre la función exponencial, la gráfica de una función exponencial está por encima del eje X. Y estar por encima del eje X tiene un significado muy especial, y es que siempre los resultados al calcular un exponente, o es decir, siempre las potencias son positivas. Son positivas. Entonces, nunca una potencia da el resultado en una función exponencial, da cero. Nunca da cero. Y nunca da negativo. ¿Sí? O sea que no existe, no hay solución. No existe, no hay solución. Esas son las condiciones precisamente de la función eh, exponencial y la relación con la función logaritmo. Entonces, nunca un resultado cuando utilizo exponentes va a dar cero, o nunca un resultado cuando utilizo exponentes va a dar negativo. Por eso, el ejercicio 6 y 8 de los que acabamos de hacer, por eso estos dos ejercicios no tienen solución. Son los dos únicos casos que no tienen solución. Los demás, miren que daban números positivos o negativos y sí tenían sentido interpretarlos, ¿cierto? Sí tenía sentido analizarlos. Bueno, eso sería como la parte aplicada de o lo que vemos de las funciones logaritmos y de la función exponencial. Lo mismo, el mismo repaso, otros ejercicios, otras gráficas, otras interacciones que ustedes pueden hacer en la plataforma con GeoGebra y con lo que está ahí, les va a servir precisamente de aplicación. Yo voy a compartirles este video, pues hoy quedó grabado, y el documento que hemos generado, ¿cierto? Se los voy a compartir en un video mientras la grabación carga. Se los comparto, pues les comparto el link por YouTube, ¿sí? Yo les agradezco mucho la asistencia. Cualquier inquietud, entonces recuerden que ahí está el foro. Yo trato de irles respondiendo a la mayor brevedad posible, ¿sí? Hoy, por ejemplo, estuve respondiendo muchos foros. El domingo también respondí otros, y así sucesivamente yo trato de irme sentando, pues, ir respondiendo la mayor cantidad de observaciones, dudas, ¿sí? Que tengan. Con mucho gusto, Camilo. Que tengan una feliz noche, que descansen, un feliz resto de semana. Diego, es con mucho gusto, ¿sí? Es con mucho gusto. Yo sé que es un esfuerzo bastante alto, ya siempre está un poco tarde, algunos madrugan, pero bueno, muchas gracias a ustedes. Esos son los esfuerzos que hacemos para aprender y salir adelante. Hasta luego.